Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Madrid y les voy a hablar ahora en este video sobre los tipos de violencia. Soy psicóloga y por lo tanto les voy a explicar un poco de esto, de los tipos de violencia y los entornos donde se pueden dar. Violencia de género. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, llegando en muchos casos al feminicidio. La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar. Violencia patrimonial, acción o omisión de quien afecte o impida la atención adecuada a las necesidades de la familia o alguna persona a que se refiere la presente ley. Daña, pierde, sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos o instrumentos o bienes. Les voy a explicar estos tres tipos de violencia que se mimetizan en uno solo, porque estamos hablando de violencia de género, y la violencia de género mayormente es ejercida hacia la mujer, mayormente hacia la mujer niña o mujer adulta. Y por el hecho de ser mujer es vulnerado sus derechos, porque culturalmente siempre se ha educado a la mujer como una persona de menos valor dentro de la familia, porque vamos a empezar por ahí, y dentro de la sociedad, menos valor en todos los sentidos. Y vamos a empezar en el lugar, ¿verdad? Cuando el padre y los hermanos mayores en un entorno familiar o los tíos le empiezan a poner actividades que ellos dicen, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su educación y cultura, dicen, son para la mujer y solo ella los debe hacer. Entonces, desde allí ya empezamos con una vulneración a los derechos de la mujer. Porque la mujer se ha visto como aquella que nació para servir y para ser sometida y dejarse someter. No hemos sido educados en una cultura de que hay una igualdad de deberes y derechos entre hombres y mujeres. En cuanto al trabajo, en cuanto al desempeño en una organización, en cuanto a la participación de la mujer, siempre se ha caracterizado o se ha educado que la mujer tiene menos valor en esta sociedad. ¿Y de dónde parte esa educación? De los hogares, de esa estructura familiar donde hay patrones culturales heredados y hay esquemas mentales ya formados. Y ahí se da la violencia económica, porque por lo mismo, hablando de lo mismo que es mujer, pues tiene la obligación de trabajar más y no ganar nada o ganar poco. No tiene derecho a decir tengo estas necesidades porque está sometida. Aún ella está sometida psicológicamente a que solo está para servir. Y la patrimonial estamos hablando inmersa en lo mismo, porque hay muchos hogares, no solo aquí en El Salvador, en Latinoamérica y en los países de América, donde el hombre muchas veces despoja a la mujer cuando ya está en un proceso de separación o de divorcio. El hombre despoja a la mujer de todos los bienes que adquirieron, ¿verdad? Las despoja y la deja prácticamente sin nada y vulnerable, no solo a ella, sino a sus hijos. ¿Por qué? Porque siempre hay algo inmerso ahí, como lo es el machismo de yo soy hombre y esto es mío y a ti nada te pertenece.
y hace a la mujer como que no valió nada su trabajo, no valió nada ella, ni tampoco tienen valor sus hijos. Prácticamente eso es lo que el hombre demuestra con las acciones que hace en contra de la propia madre de sus hijos y de sus propios hijos, porque si es afectada la madre, son afectados los hijos. Y también quiero agregar a esto que hay contratos prenupciales muchas veces antes del matrimonio. ¿Para qué? Para que a la hora de divorcio, de la separación, la mujer tenga lo menos posible garantías. Esos contratos se dan en los matrimonios, son los contratos prenupciales, ¿verdad? Donde hay cláusulas, hay acuerdos para que al momento de la separación o del divorcio, la mujer no tenga las garantías, ni siquiera las básicas para poder salir adelante o sobrevivir, ella y sus hijos, en el caso hayan hijos. Violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar o causar daño físico a otra persona, su pareja o sus hijos, con destruir mascotas, bienes. Violencia emocional consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de las críticas constantes, infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijos o hijas, o en permitir a la pareja ver a su familia, no ver a su familia ni a sus amistades. Estas dos están relacionadas, ¿verdad? Son diferentes, pero llevan una relación entre sí. La psicológica no siempre va a ir directamente a una violencia meramente psicológica. Casi siempre empieza por la violencia física, por aquella violencia física, por aquella violencia hacia la mujer de coartarle su libertad, de restringirle, ¿verdad? Ver a su familia, ver a sus amistades, salir de su propia casa. Por ahí empieza a minar la autoestima y el estado emocional de la mujer. No va directamente a una violencia psicológica, no. Muchas veces el maltratador empieza por lo físico, por la manipulación y de hacerle creer que ella está allí atada a él, ¿verdad? A él y a los futuros hijos, y que ella perdió todo derecho desde el momento que se casó con ella. Se volvió como un objeto sin valor. Eso es lo que hace el maltratador cuando ya está con ella, y muchas veces eso no lo logra ver la mujer antes de casarse o de tener una relación formal con esta persona. Y por ahí empieza, y después va a lo psicológico y va a lo emocional, hasta minar la autoestima de la mujer y creer que realmente ella no vale nada, que no tiene ningún valor, y que en este mundo y en esta sociedad no tendrá ningún valor. A ese grado llega a minar la autoestima de la mujer. Pero muchas veces la mujer no se da cuenta de que desde hace tiempo ya venían minando su autoestima con palabras, con actitudes, con comportamientos dañinos, con patrones culturales. Muchas veces son imperceptibles, empiezan poco a poco. La mujer no se da cuenta muchas veces que está siendo llevada a un callejón sin salida, hasta que ya se ve a sí misma y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice aquí? ¿Qué fue de mi vida? Y estoy aquí en estas condiciones ahora y no vi nada de lo que pasó o cómo inició. Es bien importante que la mujer se dé cuenta cuando empiezan estos abusos en el hogar, con palabras, con gestos, con comportamientos, con comentarios del hombre hacia su familia primera, su madre, sus hermanos o tíos, y cómo se expresa de la propia esposa. Desde ahí empieza a ver, ya la mujer tiene que empezar a ver cómo no la respeta, cómo le falta el respeto, cómo se expresa de ella, cómo se expresa de sus hijos. Porque ahí empieza cuando la forma de expresarse del hombre, de su esposa o su compañera de vida y de sus hijos.
La violencia física, en causar, intentar daño físico a la persona, ¿verdad? Eso se manifiesta por agarrones con mucha fuerza, golpes, aruñones, o abrazos, entre comillas, que ejercen mucha fuerza entre a la mujer. Por ahí empieza la violencia física, o dañar a la mujer con líquidos que dañen su cuerpo, ¿verdad? Hemos visto en muchos casos en otros países como el hombre como el hombre busca estos líquidos como el ácido para dañar el cuerpo físico de una mujer y que ésta no vuelva a tener otra pareja o que no se vuelva a fijar nadie en ella. Hemos visto en otros países cómo gravemente se vulnera a la mujer, ¿verdad? No tiene ningún valor la mujer y la dañan físicamente, si no es que la asesinan. O también sus partes genitales de acuerdo a su propia cultura, lo que para ellos es normal, para nosotros no es normal, no es una conducta normal, esos patrones de comportamiento. Afortunadamente están los tratados internacionales, el Tratado de Ginebra también, que ya protegen esos abusos hacia las niñas y a la mujer, de personas que utilizan esos instrumentos o líquidos para dañar la integridad física de la mujer, así como también la mutilación hacia la mujer para poder tener esa certeza de que nadie más se va a volver a acercar a ella. Es una grave violación a la integridad física, a los derechos de la mujer y de las niñas en esos casos. También hay niños vulnerados, varones, sí los hay, pero en mayor grado se da siempre en la mujer y en las niñas. Y la violencia sexual, que es cuando es una mujer sometida, ¿verdad? A un acto sexual obligado, sin su consentimiento. Y eso no solo se da de manera externa, de personas que se conocen o no se conocen o no tengan una relación. Eso se da también dentro del matrimonio, cuando la mujer no quiere tener intimidad sexual con el hombre y la forza por el hecho de ser su compañera de vida y le dice que es su obligación. Realmente no es obligación, ¿verdad? En el matrimonio son acuerdos, por eso se llama un contrato matrimonial, porque son acuerdos a los que se llegan y se firman esos acuerdos. No son obligaciones, no es una dictadura donde la mujer está sometida a la ley del hombre, no. Hay leyes que protegen, y vuelvo a repetir, a la mujer y a los niños en ambos géneros. El acoso. ¿Qué significa acoso? El acoso se entiende por acoso a la acción de acosar, perseguir con empeño y ardor sin darle tregua al reposo a una persona. Este puede suceder en cualquier ámbito social, escolar, laboral, religioso o sexual. Hay dos puntos que yo quiero aquí resaltar porque casi nunca se tocan, y es el social y religioso. Pensar que el acoso no se da, como no, sí se da en el ámbito social, sí se da en el religioso, también sí se da. Hay personas que acosan a otras para ver con quién se relacionan, con quién hablan, para hostigar, para un futuro hostigamiento y desacreditación a su persona, su integridad moral y física. Son acosadas, sí son acosadas. Entonces, casi siempre se habla del acoso escolar, laboral, sexual, pero no el social y religioso. Y sí se da el acoso sexual y religioso. Se persigue a la víctima sin tregua, ¿verdad? Sin descanso, y muchas veces se conforman grupos grandes
para que se turnen en cuanto al acoso, quién está determinado para un día, para otro día, y hasta a veces con amistades, ¿verdad? Que tienen en común, hasta les mandan fotografías de que de tal persona, si se ve en tal lugar, pues nos informas qué hace esa persona, y no para ayudar, ¿verdad? No, el objeto del acosador, que sabemos que sea acosador es porque tiene problemas emocionales, problemas mentales, problemas psicológicos. El objeto del acosador es denigrar, ¿verdad? Es tener en su poder información para poder denigrar, desacreditar, calumniar a la persona. Es el objeto del acosador, no es ayudar, no es colaborar, no, ¿verdad? Eso no existe. ¿Por qué? Porque tienen un lado, actúan desde la psicopatía. El acoso cibernético. Muchas veces creemos, o en los conceptos, creemos que el acoso cibernético solo se refiere al envío de mensajes por internet, ¿verdad? Para hostigar o sexuales, de contenido sexual. No, ¿verdad? También se da la creación de cuentas falsas para hostigar, intimidar a la víctima. Inculpar sobre hechos hechos no verdaderos, plantar información falsa para generar odio hacia la víctima, tomar información de redes sociales para generar odio, o sea, transgiversar la información, plantar y crear cuentas falsas, plantar información falsa para generar odio hacia a la víctima. Eso se da también en el acoso cibernético, y muchas veces no es una sola cuenta, son 50 cuentas, 40 cuentas, 20 cuentas falsas para hostigar, acosar a la persona. No es una sola, son muchas cuentas, porque la víctima puede estar bloqueando una y otra vez a esos acosadores o acosadoras. Pero vienen los acosadores y acosadoras, crean otras cuentas para seguir hostigando y acosando a la víctima. No olvidemos que lo hacen desde la psicopatía, ¿verdad? Entonces hay algo allí, ¿verdad?, que no es normal en su cerebro, que no les permite razonar, que afecta su razonamiento, ¿verdad? Entonces acuden a este tipo de acciones para dañar a otras personas. El ciberacoso consiste en el envío también de mensajes de contenido sexual, ¿verdad? Aquellas personas que envían mensajes con contenido sexual, muchas veces asusadas por otras personas que tienen cierto tipo de envidia o de celos hacia otra persona, y asusan a un hombre joven o asusan a un hombre adulto para que acose sexualmente a otra persona, mujer en este caso. Y muchas veces se da en hombres adultos acosando a adolescentes. ¿Por qué? Porque es una confabulación, ¿verdad?, de los que asusan por envidia, por celos, hacia la joven, hacia la señorita, y usan a un hombre, ¿verdad?, para lograr su objetivo, y así también denigrar a la persona víctima, ¿verdad?, denigrarla a la misma vez, socialmente. Y también cuando hay en las parejas, ¿verdad?, se deciden grabar en videos o en fotos íntimas, ¿verdad?, para compartirse entre ellos, pero a la hora ya de una separación o de una terminación de esa relación, hacen pública la información íntima, privada de la otra persona. Eso es un delito, y muchas veces lo hacen para coaccionar a la víctima, ¿verdad? Más que todo se da esa coacción hacia la mujer. Si me dejas, voy a publicar esto. Si me dejas, voy a hacer esto. O muchas veces con información falsa, ¿verdad? Buscan aspectos físicos similares a las de su novia, compañera o esposa, y los divulgan como propios de la compañera.
de vida o novia, ¿verdad? Para poder calumniarla o para poder dañar su integridad moral delante de la sociedad o ante la sociedad. Pero hay leyes ahora que protegen a la mujer, al adolescente en estos casos cuando hacen eso, ¿verdad? Y hay aquí en El Salvador ya casos mencionados que han sido públicos en televisión, donde se han tomado las medidas correspondientes con estas personas del género masculino que hacen eso con las mujeres, ¿verdad? Con la mujer que ella no quiere sostener una relación con ellos y ellos han hecho público, ¿verdad? Contenido privado. ¿Para qué? Con el objeto de dañar. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer en la sección de comentarios con todo respeto, ¿verdad? Hacia el profesional que les habla, en este caso su servidora, así como también a las otras personas que puedan comentar. Siempre mantener el respeto hacia los demás, las opiniones de las demás personas. Hasta aquí les voy a dejar. Pasen un feliz día, esperándolos, ¿verdad? En otro video. Denle like, compártanlo, porque este canal es para ustedes y se hizo con ese objeto, ¿verdad? Para ustedes, para la población de cualquier parte del mundo, no solo específicamente de nuestro país, El Salvador. Un saludo y hasta pronto.